Soy Nathan, de 32 años. Hace exactamente 2 años, invertí todos los ahorros de mi vida y hasta la última gota de mi alma en un invento que se suponía que salvaría vidas, solo para que mi propia sangre intentara robarlo y destruir por completo mi futuro. Mientras me ahogaba en deudas absolutas, trabajando hasta que me sangraban las manos y la vista se me nublaba, mi hermano me miró fijamente a los ojos en mi propia mesa y dijo: «Ese invento tuyo es una broma. Nadie lo va a comprar. Será mejor que sigas con tu trabajo habitual, hermanito». Y se rieron. Mi madre, mi padre, mi hermano y nuestros amigos de la familia se sentaron alrededor de mi apretada mesa del comedor y se rieron de mis sueños hasta que apenas pudieron respirar. Pero había algo que no sabían. Los datos de propiedad que eventualmente intentaron robar de mi servidor privado eran una bomba de tiempo que yo construí específicamente para ellos. Y ahora mismo, el arrogante niño de oro de nuestra familia está golpeando mi puerta principal de roble reforzado, rogándome que lo salve de una demanda multimillonaria, la bancarrota total y la destrucción completa de su vida. Antes de que te cuente exactamente cómo desmantelé la vida de mi hermano y construí un imperio de las cenizas, dale a me gusta si crees en el karma y la verdadera justicia. Y, por favor, no olvides dejarme saber en los comentarios desde donde me estás viendo hoy. Leo absolutamente todos. Ahora, volvamos a la noche en que todo se hizo añicos. La pesada puerta principal de roble de mi casa se sacudió violentamente bajo la fuerza de los golpes. No era un golpe educado. Era el martilleo desesperado y frenético de personas que acababan de darse cuenta de que el suelo bajo sus pies se había derrumbado en un enorme sumidero. Me quedé completamente inmóvil en el centro de mi sala de estar. El suelo de madera de caoba importada se sentía frío bajo mis pies descalzos. Sostenía mi teléfono en la mano derecha, la pantalla brillando intensamente en la tenue y silenciosa luz de mi pasillo. La barra de notificaciones seguía congelada en la parte superior del cristal. Era una alerta de noticias de última hora de un importante medio financiero que confirmaba la adquisición de mi startup tecnológica por $25 millones. La tinta de los contratos apenas estaba seca, pero el mundo ya lo sabía. Y, mucho más importante, mi familia lo sabía. Nathan, abre la puerta, por favor. Sabemos que estás ahí. Era mi madre, Margaret. Su voz era estridente, quebrándose en los bordes con un pánico puro que nunca antes le había oído. No moví ni un solo músculo. Simplemente levanté la vista hacia el panel de seguridad digital montado en la pared junto al termostato. La señal de la cámara de alta definición mostraba mi amplio porche delantero con una claridad cristalina perfecta. Allí estaban, mi padre, Richard, caminando de un lado a otro, frotándose la cara agresivamente, su habitual postura exigente completamente desaparecida. Mi madre, con las manos planas contra el cristal esmerilado de los paneles laterales, intentando desesperadamente mirar hacia el oscuro pasillo. Y de pie justo detrás de ellos, luciendo como un hombre al que acababan de entregar una sentencia de muerte literal, estaba mi hermano mayor, Preston. Su traje hecho a medida parecía arrugado y barato bajo la dura luz del porche. Sus hombros estaban caídos. La sonrisa arrogante e intocable que solía vivir permanentemente en su rostro había sido completamente borrada, reemplazada por un pálido y nauseabundo pavor que lo hacía parecer 10 años mayor. Gritaban para que les abriera. Querían hablar. Querían arreglar las cosas. Querían actuar como si fuéramos una familia amorosa y unida de nuevo. Pero yo solo me quedé allí, observando la transmisión de vídeo silenciosa, sin sentir absolutamente nada por las personas al otro lado de esa puerta. Ya no sentía ira. No sentía tristeza. No sentía el peso aplastante de la traición que solía mantenerme despierto por la noche. Solo sentía una fría, dura y hermosa claridad. Creciendo, siempre fui el invisible. Preston era el niño de oro. Era el mariscal de campo de la escuela secundaria, el graduado de la Ivy League, el prodigio corporativo. Yo era el chico tranquilo al que le gustaba desarmar radios en el garaje. Mis padres adoraban el éxito, pero solo lo reconocían si venía en un traje a medida y un salario corporativo masivo. Para ellos, mi título de ingeniería de una universidad estatal era solo un plan de respaldo. Yo era la decepción de la familia, el tipo al que solo llamaban cuando necesitaban que alguien les arreglara el wifi o llevara cajas pesadas al ático.
¿Cómo pasé de ser la última broma familiar a ser el hombre que tiene las llaves de todo su futuro financiero? Como una pequeña pieza de plástico y una placa de circuito convirtieron al niño de oro de la familia en un mendigo desesperado en mi porche. No sucedió de la noche a la mañana. Fue una brutal guerra de desgaste librada en las sombras de la estrategia corporativa y la toxicidad familiar. Extendí la mano y pulsé el botón para silenciar el micrófono de la cámara de seguridad. No iba a dejarlos entrar. Ni hoy, ni mañana. Tal vez nunca. Porque algunos puentes no se queman solos. A veces tienes que llenarlos de dinamita y hacerlos pedazos tú mismo para asegurarte de que nadie pueda volver a cruzarlos para hacerte daño de nuevo. Le di la espalda a la puerta principal, entré en mi enorme cocina y me serví un vaso de agua helada. Para entender por qué dejé a mi propia sangre y carne esperando en el frío helado, tienes que entender lo que pasó hace 2 años, cuando realmente pensé que finalmente los iba a enorgullecer. Pensé que el peor dolor que un hijo podía sentir era ser ignorado. Estaba increíblemente equivocado. El peor dolor es ser visto, medido y luego desechado públicamente. El comedor de mi viejo y apretado apartamento estaba sofocantemente cálido. El radiador de ese edificio barato siempre funcionaba demasiado caliente en noviembre. Había pasado 3 horas limpiando a fondo el lugar, asando un pollo con ajo y romero, y poniendo la pequeña mesa con los únicos platos decentes que poseía. Había ido a Walmart temprano esa mañana para comprar flores frescas para el centro de mesa, intentando que mi apartamento desgastado pareciera un lugar donde vivía un adulto exitoso. Quería que todo fuera perfecto. Durante casi 2 años, había estado trabajando en absoluto secreto en un proyecto que realmente creía que iba a cambiar mi vida. Era un collar inteligente y un sistema de monitoreo en el hogar diseñado para detectar signos tempranos de angustia severa en mascotas. Monitoreaba sutiles caídas de temperatura, anomalías en la frecuencia cardíaca y niveles de hidratación, detectando problemas mucho antes de que un dueño humano notara que algo andaba mal. No era una aplicación de redes sociales llamativa, pero funcionaba y tenía el potencial de salvar vidas. Mi familia se sentó alrededor de la mesa, sus voces mezclándose en un ruido fuerte y caótico que siempre me hacía palpitar la cabeza. Preston era el centro de atención, como de costumbre. Acababa de obtener un ascenso masivo a director de estrategia en Vanguard Solutions, una importante firma corporativa en el centro. Se estaba asegurando absolutamente de que todos en la mesa comprendieran completamente el tamaño de su nuevo salario. Se sentó a la cabecera de mi mesa, girando un vaso de vino tinto caro que había traído, luciendo increíblemente satisfecho consigo mismo. Mi padre, Richard, asentía a cada palabra que decía Preston, su rostro brillando con un orgullo absoluto y sin filtrar. Mi madre, Margaret, sonrió y le dio una palmada en el brazo a Preston, tratándolo como a la realeza. Luego cambió el tema al reciente funeral de la tía Ellen. Se sumergió profundamente en el desagradable chismorreo familiar, quejándose de cómo nuestros primos se estaban destrozando por la herencia y los bienes inmuebles de primera que la tía Ellen había dejado. Walter, un viejo amigo de la familia que era prácticamente un tío para nosotros, intervino ruidosamente. Actualmente estaba pasando por un amargo divorcio, y pasó 20 minutos completos quejándose de su abogado y la brutal batalla por la custodia de sus hijos. La energía en la habitación era altamente tóxica. Cada conversación se centraba por completo en el dinero, el estatus y la miseria absoluta de otras personas. Nadie preguntó cómo iba mi trabajo. Nadie preguntó si era feliz. Respiré hondo, secándome las palmas sudorosas en mis jeans. Me levanté de mi silla. Intenté proyectar mi voz por encima del parloteo interminable. Les dije que tenía algo importante que mostrarles antes del postre. La conversación fue disminuyendo lentamente, 4 pares de ojos se giraron hacia mí, pareciendo más molestos por la interrupción que curiosos. Caminé hacia la encimera de la cocina, donde mi prototipo estaba escondido bajo un paño blanco y limpio. Quité el paño, revelando el elegante collar negro y la pequeña estación base. Expliqué el concepto. Hablé sobre la tecnología de sensores, los algoritmos de alerta temprana y cómo podría prevenir emergencias repentinas en mascotas. Hablé directamente desde el corazón, explicando cómo había agotado hasta el último céntimo de mi antiguo fondo universitario solo para comprar las materias primas para la circuitería. El silencio se cernió sobre la mesa cuando terminé. Miré a mi padre, rogando por una sola señal de aprobación.
Él solo parecía confundido y ligeramente avergonzado por mí. Miré a mi madre. Estaba mirando su copa de vino, negándose a establecer contacto visual. Luego, desde la cabecera de la mesa, vino un sonido agudo y repentino. Fue un resoplido. Miré a Preston. Estaba recostado en su silla, con los brazos cruzados sobre el pecho. Esa sonrisa familiar y condescendiente estaba pegada en su rostro. Miró el dispositivo y luego me miró a mí. Ese invento tuyo es una broma, dijo Preston, su voz goteando certeza absoluta. Nadie lo va a comprar. Será mejor que sigas con tu trabajo habitual, hermanito. Deja que los ingenieros de verdad se encarguen del mundo tecnológico. Sentí que la sangre me subía a la cara. Abrí la boca para defender los datos, para explicar la extensa investigación de mercado que había hecho. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, Walter soltó una risa fuerte y ronca. Luego mi padre comenzó a reír. Era una risa resonante y profunda que llenó la pequeña habitación. Mi madre se cubrió la boca, riendo suavemente. En cuestión de segundos, toda la familia estalló en carcajadas. No era una risa educada e incómoda. Era la risa despreocupada y estruendosa de personas que realmente encontraban mis ambiciones hilarantes. Me miraron como si yo fuera un niño pequeño sosteniendo una pintura de macarrones y llamándola una obra maestra. Apreté la mandíbula tan fuerte que me dolían los dientes. Sentí una vena palpitar caliente contra mi sien. No grité. No volteé la mesa. Simplemente me quedé allí, agarrando el borde de la encimera, sintiendo la humillación quemarme la piel como un hierro candente. Miré a Preston, quien levantó su copa de vino hacia mí en un brindis de burla, sus ojos brillando con pura malicia. Justo entonces, en esa habitación llena del olor a ajo y el sonido de las burlas de mi familia, algo dentro de mí se cerró para siempre. El niño que quería su aprobación murió en el acto. El resto de la cena fue un borrón agonizante. Cuando finalmente se levantaron para irse, me sentí completamente vacío. Necesitaba sacar la basura al callejón solo para tomar aire fresco y escapar del olor de su vino caro. Agarré las pesadas bolsas negras y abrí la puerta trasera. Mientras caminaba por el estrecho sendero lateral junto al edificio, escuché voces que venían del camino de entrada. Mi familia aún no se había ido. Estaban merodeando cerca del porche nuevo de Walter. Me detuve en las sombras, escondido por una gran pared de ladrillos, y escuché. Me siento mal por él. La voz de mi madre flotó en el fresco aire nocturno. Se esfuerza tanto, pero simplemente no es realista. Ojalá se estableciera y encontrara un trabajo normal. Mamá, lo consientes demasiado, respondió Preston. Podía oír la burla en su voz sin siquiera ver su cara. Si tú no le dices la verdad, ¿quién lo hará? Ese collar es una basura. Un chico en un garaje no va a revolucionar la industria. Se está avergonzando a sí mismo. Walter se rió. El chico es un soñador, Margaret. Déjalo jugar con sus pequeños juguetes. Solo no dejes que te pida un préstamo cuando se quede en la ruina. Lo sé, mi madre suspiró profundamente. Simplemente no lo volveré a mencionar. Quizás si lo ignoramos, lo dejará y se centrará en algo práctico. Me quedé perfectamente inmóvil en la oscuridad. Mis dedos se clavaron en el plástico de las bolsas de basura hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Sentía el pecho oprimido, como si una banda de acero se estuviera apretando alrededor de mis costillas. Mi propia madre, la mujer que se suponía que era mi refugio seguro, acababa de descartarme por completo. Eligió proteger el ego masivo de su niño de oro en lugar de defender mi dignidad básica. Tiré las bolsas de basura al contenedor. La pesada tapa de metal se cerró de golpe con un sonido parecido a un disparo. Volví a mi apartamento, cerré la puerta con llave y me apoyé en ella. No iba a ser protegido en esta familia. Si quería un asiento en la mesa, tenía que construir mi propia mesa, y tenía que asegurarme de que nunca pudieran permitirse sentarse en ella. Cogí mi teléfono y revisé mis contactos hasta que encontré a Lucas. Lucas era un brillante ingeniero de software que conocía de mis días universitarios. Era callado, intensamente lógico y no le importaba el estatus social.
Pulsé el botón de llamar. Era casi medianoche. Nathan, es tarde. ¿Qué pasa? Respondió Lucas, con voz espesa por el sueño. Tengo el hardware construido. Los biosensores están funcionando perfectamente, pero el puente del servidor sigue retrasándose, y no puedo escribir el código lo suficientemente rápido para arreglarlo antes de quedarme sin dinero. Necesito un socio, dije, con voz baja e increíblemente firme. Hubo una larga pausa. Muéstrame los datos mañana por la mañana, a las 7 en el restaurante. Durante los siguientes 2 meses, mi vida dejó de existir fuera de ese apartamento. Lucas y yo dividimos las acciones. Drené exactamente $4.000 de mi cuenta corriente para pagar el espacio del servidor. Iba a mi trabajo diurno en una empresa de logística, miraba fijamente las hojas de cálculo durante 8 horas, preocupado por mi inexistente 401k, y luego me apresuraba a casa para soldar placas base hasta que me sangraban los ojos. Lucas aparecía a las 6 de la tarde y tecleaba furiosamente hasta las 2 de la mañana. Cada vez que sentía que mis ojos se caían. Cada vez que mi espalda se acalambraba tan fuerte que quería gritar. Me obligué a recordar el sonido de la risa atronadora de mi padre. Me imaginaba la sonrisa arrogante de Preston. Era un combustible oscuro y tóxico, pero ardía increíblemente caliente. Estábamos construyendo algo real. Pero cuanto más nos acercábamos a un producto terminado, más pesada se volvía la presión. Habíamos reclutado a una docena de amigos para que nos permitieran colocar los collares prototipo a sus perros para una prueba beta. Contratamos a un tipo llamado Félix, un paseador de perros local, para gestionar la distribución física de los collares y recopilar comentarios diarios. Le pagué un pequeño estipendio con los últimos de mis ahorros. Confié en él. Ese fue mi primer gran error en el mundo de los negocios. Pensé que la parte más difícil de construir una empresa era la tecnología. Estaba tan increíblemente equivocado. La parte más difícil es sobrevivir a las personas que intentan apuñalarte por la espalda. Era martes por la noche, llovía fuerte fuera de la ventana de mi apartamento. La fase de pruebas estaba en su 7ª semana agotadora. Estábamos tan cerca de estabilizar la versión final del firmware. Estaba sentado en mi escritorio revisando los registros de usuario de nuestros probadores beta cuando noté una anomalía extraña en el servidor de backend. El pico de tráfico de datos no provenía de los collares de perro enviando información a nuestro servidor. Provenía del servidor que estaba siendo descargado agresivamente. Alguien estaba extrayendo paquetes masivos de datos. Estaban tomando nuestros algoritmos de biosensores propietarios, los esquemas de hardware brutos que había subido para Lucas y los resultados completos de las pruebas de usuario. La sangre se me heló por completo. Inmediatamente bloqueé el acceso administrativo y comencé a rastrear la dirección IP de la solicitud de descarga. Mis dedos volaron por el teclado mecánico. Lucas, ven aquí. Ladré. Él trotó desde la cocina, con una porción de pizza fría a medio comer en la mano. ¿Qué pasa? Mira este tráfico saliente, señalé el monitor brillante. Alguien acaba de clonar nuestra carpeta de desarrollo completa. Todos los esquemas, toda la arquitectura del código, todo se ha ido. Lucas dejó caer la pizza sobre una toalla de papel. ¿Estás bromeando? ¿Nos hackearon? No, dije, mis ojos siguiendo el historial de comandos. Esto no fue un ataque de fuerza bruta. Alguien usó una credencial autorizada. Iniciaron sesión a través del portal de gestión beta. Abrí la ID de usuario asociada con la descarga masiva. Era la cuenta de Félix, el paseador de perros que contratamos. Lucas frunció el ceño, completamente desconcertado. ¿Por qué un paseador de perros robaría nuestros esquemas algorítmicos altamente complejos? No lo haría, dije, mi voz endureciéndose como el acero. Él no sabe distinguir una resistencia de un condensador. Está extrayendo estos datos para otra persona. Sentí un retorcimiento nauseabundo en el estómago, un instinto primario advirtiéndome de un peligro absoluto. Abrí la terminal y ejecuté un rastreo de ruta en la dirección IP a la que Félix había reenviado los datos. Rebotó a través de 2 servidores proxy, pero la IP de destino final no estaba lo suficientemente enmascarada para alguien con el nivel de habilidad de Lucas.
Lucas se inclinó sobre mi hombro, ejecutando un script rápido para identificar el registro del bloque IP final. Cuando el nombre de la empresa apareció en la pantalla, el aliento se desvaneció por completo de mis pulmones. Decía Vanguard Solutions, la firma corporativa donde mi hermano Preston era el director de estrategia. Miré fijamente las letras brillantes en la pantalla. La habitación de repente se sintió muy pequeña y el aire se volvió helado. Esto no era solo un robo corporativo al azar. Era un intento de asesinato calculado desde dentro de mi propia familia. Preston no solo se había burlado de mí en esa cena. Había reconocido el inmenso valor financiero de la idea, decidió que yo era demasiado incompetente para llevarla a cabo y resolvió robármela. Claramente le pagó a Félix unos cuantos miles de dólares para que actuara como topo, sabiendo que yo estaba demasiado arruinado para permitirme protocolos de seguridad de nivel empresarial. Nathan, dijo Lucas en voz baja, al ver la expresión de absoluto asesinato extendiéndose por mi cara. Esa es la empresa de tu hermano. Lo sé, dije. Mi voz ni siquiera sonaba como la mía. Sonaba hueca y metálica. Tenemos que llamar a la policía, instó Lucas, caminando por la pequeña habitación. Necesitamos un abogado y presentar una demanda masiva. Podemos demandar a Vanguard por espionaje corporativo ahora mismo. No, dije, levantándome del escritorio. Caminé hacia la ventana y miré la calle empapada por la lluvia. Si llamaba a un abogado ahora, Preston simplemente lo negaría, borraría los servidores de Vanguard y me enredaría en litigios durante años hasta que me declarara en bancarrota total. No podía luchar contra él con abogados. No tenía absolutamente dinero para una batalla legal prolongada. Tenía que luchar contra él con algo más. Sentí una energía oscura y emocionante comenzar a extenderse por mis venas. La traición no me rompió. Me liberó. Cualquier culpa persistente que tuviera sobre eventualmente sacar a mi familia de mi vida se desvaneció al instante. Preston había cruzado la línea de ser un acosador arrogante de la infancia a un enemigo activo y malicioso. Quería jugar al espionaje corporativo. Bien, pero estaba subestimando gravemente al hombre contra quien estaba jugando. No vamos a llamar a la policía. Me volví hacia Lucas, una sonrisa fría y aguda formándose en mi rostro. Vamos a dejar que lo robe. Lucas me miró como si hubiera perdido completamente la cabeza. ¿Estás loco? Tiene nuestros algoritmos centrales. Tiene la versión que subimos ayer, le corregí. Siéntate, Lucas. Tenemos algo de código falso que escribir. Lucas no discutió. Conocía ese tono de voz específico. Se sentó frente al teclado, crujiéndose los nudillos. Muy bien, jefe. ¿Cuál es el plan? Preston no es ingeniero. Comencé a pasear por la habitación, mi mente trabajando a la velocidad de la luz. Es un traje, un tipo de estrategia. Va a tomar esos esquemas y algoritmos y los entregará al departamento interno de I+D de Vanguard para presentarlos como su propia idea masiva y disruptiva. Quiere el ascenso. Quiere ser el tipo que traiga una nueva división multimillonaria. Así que le damos basura. Preguntó Lucas, una sonrisa lenta y maliciosa extendiéndose por su rostro. No solo basura, basura armada, dije, inclinándome sobre el escritorio. Si solo rompemos el código, sus ingenieros de I+D lo detectarán inmediatamente durante una simulación y se darán cuenta de que el archivo está corrupto. Tenemos que hacer que parezca matemáticamente brillante, pero fundamentalmente defectuoso de una manera que solo aparezca durante las pruebas de estrés físico. Pasamos las siguientes 12 horas elaborando una obra maestra absoluta de sabotaje. Lucas alteró el algoritmo de temperatura central. Escribió una cadena de código hermosa y altamente compleja que parecía impecable a primera vista, pero enterrado profundamente dentro de la secuencia lógica había un error fatal. Cuando la temperatura ambiente del collar alcanzara los 85 grados, el sensor invertiría los datos. Le diría a la estación base que el perro se estaba congelando hasta morir, provocando fallos masivos en cascada del hardware. Entré en los esquemas de hardware y alteré las vías de voltaje. Intercambié los valores de resistencia en los reguladores de energía. En papel, parecía un diseño de ahorro de energía altamente eficiente. En realidad,
Si alguien realmente construyera un prototipo físico usando esas especificaciones, la batería de litio se sobrecalentaría y derretiría la carcasa de plástico en 20 minutos de encendido. Era un riesgo de incendio literal. Esto es diabólico, murmuró Lucas mientras compilaba los archivos falsos. Si un equipo de I+D corporativo construye esto y lo presenta a una junta directiva, la cosa literalmente se va a incendiar en la mesa de conferencias. Exacto, dije, mis ojos fijos en la pantalla. Desbloqueamos el portal de acceso de Félix. Colocamos los archivos envenenados en una carpeta etiquetada, final prototipe-master y los dejamos a la vista. Luego esperamos. No tardó mucho. A las 11:45 de la noche, los registros del servidor se encendieron. La cuenta de Félix inició sesión. Observamos la barra de progreso en tiempo real mientras se descargaban los archivos falsos. La IP saliente rastreaba directamente a Vanguard Solutions. Me recosté en mi silla, entrelazando los dedos detrás de mi cabeza. Una ola de profunda satisfacción me invadió. Preston había caído en la trampa. Iba a entrar en la sala de juntas de su empresa, con el pecho inflado, afirmando que había revolucionado la industria tecnológica, e iba a entregar a sus jefes una bomba de relojería. Muy bien, dije, agarrando mi chaqueta. La trampa está tendida. Ahora necesito ir a mirarlo a los ojos. Le envié un mensaje de texto a Preston preguntándole si tenía tiempo para un café rápido cerca de su oficina del centro la mañana siguiente. Respondió casi al instante, destilando un encanto falso. Llegué temprano a la cafetería de lujo frente a la Torre Vanguard. Exactamente a las 9, Preston entró. Vestía un traje azul oscuro, irradiando el tipo de confianza engreída que solo proviene de pensar que eres el tipo más inteligente de la sala. Nathan, mírate. Pareces agotado, dijo, deslizándose en la silla frente a mí. Apoyó su reloj caro en la mesa, asegurándose de que la luz captara la esfera. ¿Cómo va el pequeño proyecto de mascotas en el garaje? Estaba sondeando. Quería saber si había notado el robo de datos. Lo miré, realmente lo miré. Vi la pura codicia, la total falta de respeto por mi humanidad. De hecho, va bien, dije, manteniendo mi voz perfectamente nivelada. Estamos finalizando la arquitectura central hoy. Debería estar lista para una presentación importante pronto. La sonrisa de Preston se ensanchó solo una fracción. Me alegro de oírlo. Solo recuerda, el mundo de los negocios es brutal. Hay muchos tiburones por ahí buscando robar una buena idea. Tienes que tener cuidado. Di un sorbo lento a mi café solo. Él estaba allí dándome una conferencia sobre tiburones mientras sus servidores estaban digiriendo el veneno que acababa de darle. Sabes, tienes toda la razón, Preston, dije, con voz suave. De hecho, mis registros de seguridad mostraron una actividad muy interesante en nuestros servidores anoche. Alguien descargó los archivos maestros. La mano de Preston tembló. La sonrisa falsa se congeló por medio segundo. ¿Hablas en serio? ¿Te hackearon? Te dije que estabas fuera de tu liga. Oh, consiguieron mucho, dije, recostándome. Pero lo divertido de los ladrones, Preston, es que usualmente no son tan inteligentes como las personas que realmente construyeron la tecnología. Toman lo que ven en la superficie. Quienquiera que haya robado mis datos se llevará una sorpresa muy desagradable si intenta usarlos. Robar un plano no significa que sepas cómo construir la casa, especialmente si el arquitecto dibujó intencionalmente los muros de carga en el lugar equivocado. Observé cómo el color se escurría ligeramente de su rostro. El brillo arrogante en sus ojos vaciló. Cambió su peso, retirando el brazo de la mesa. Se aclaró la garganta, ajustándose su corbata cara. Bueno, probablemente deberías llamar a un abogado, Nathan. Involucrar a las autoridades. No necesito un abogado, Preston, dije suavemente, poniéndome de pie. El problema se va a resolver solo, muy pronto. Me di la vuelta y salí de la cafetería, dejándolo sentado solo con su falsa preocupación y sus archivos robados y corruptos. Pensé que lo peor había pasado. Tenía la trampa tendida, pero el universo tiene una forma divertida de ponerte a prueba justo antes de que llegues a la meta.
Estaba tan increíblemente equivocado acerca de estar a salvo. Cuando volví al apartamento, Lucas caminaba de un lado a otro, luciendo como un manojo de nervios. Se había mordido las uñas hasta la carne. ¿Cómo fue? Exigió, en cuanto crucé la puerta. Mordió el anzuelo y está aterrorizado, dije, quitándome la chaqueta y arrojándola al sofá. Pero aún no podemos celebrar. Necesitamos un comprador antes de que Vanguard se dé cuenta de que los archivos que robaron son pura basura. Lucas dejó de pasear y se acercó a su escritorio. Recogió un trozo de cartulina gruesa de color crema. Qué curioso que lo menciones, esto llegó por mensajero mientras no estabas. Tomé el sobre. Dentro había una invitación formal impresa en papel grueso. Era de Víctor, el CEO de Apex Capital, una de las firmas de capital de riesgo más agresivas y prestigiosas de Silicon Valley. Estábamos formalmente invitados a presentar nuestro sistema en una exhibición de tecnología privada en Palo Alto el viernes a las 10 de la mañana. Mi corazón golpeó contra mis costillas. Esta era la puerta a las grandes ligas. Si impresionábamos a Víctor, el juego terminaba. Luego sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostró el nombre de mi madre. Dejé sonar el teléfono 4 veces antes de deslizar para contestar, manteniendo mis ojos fijos en la invitación de Apex Capital. Nathan, ¿dónde has estado? La voz de Margaret era tensa con decepción exasperada. Trabajando, mamá, respondí secamente, mirando las letras doradas de la invitación. Bueno, tienes que hacer tiempo este fin de semana, exigió, su tono cambiando a ese familiar registro de mando. Es la fiesta del 50º cumpleaños de Walter el viernes. Alquiló el club de campo. Toda la familia va. Tu padre espera que estés allí. El viernes, exactamente el mismo día de la presentación a Víctor en Palo Alto. Una semana antes, este conflicto me habría causado una inmensa ansiedad, me habría retorcido en nudos, intentando encontrar una manera de complacerlos sin sacrificar mis propias metas. Pero de pie en mi sala de estar, sosteniendo el boleto dorado a mi futuro, no sentí nada más que un límite frío y duro. No puedo ir, mamá, dije simplemente. Tengo una reunión de negocios el viernes en California. Hubo una fuerte inhalación en la otra línea. ¿Una reunión de negocios para ese asunto del collar de perro? Nathan, sé serio. Walter ha sido amigo de esta familia durante décadas. No te vas a perder su cumpleaños trascendental para ir a jugar al inventor en la costa oeste. No es una negociación. Mamá, no voy. Déjame hablar con él. Oí la voz grave de mi padre murmurando al fondo. El teléfono se movió y Richard tomó la línea. Nathan, escúchame con mucha atención, mi padre ladró, rebosante de autoridad. Estás avergonzando a esta familia. Vives en un apartamento apretado. No tienes una carrera real. Preston traerá a su nuevo vicepresidente a esta fiesta. Te vas a poner un traje, vas a venir y te comportarás como un hermano que apoya. ¿Me entiendes? Me imaginé la cara engreída de Walter sentado en su porche. Me imaginé a Preston, un ladrón corporativo, esperando que yo inclinara la cabeza y desempeñara mi papel de fracaso familiar. Me imaginé a mi madre de pie, observando cómo me destrozaban solo para mantener la paz. Papá, dije, mi voz bajando y endureciéndose. No me importa el cumpleaños de Walter. No me importa el vicepresidente de Preston, y he terminado de pedir disculpas por mi vida. Me trataron como basura. Solo me quieren allí para que Preston se vea bien en comparación. Se acabó. No me vuelvan a llamar hasta que aprendan a respetarme. Pulsé el botón rojo de finalizar llamada. El apartamento estaba en completo silencio. Acababa de cortar el cordón. Había declarado oficialmente la guerra a mi propia familia. Miré a Lucas, empaqué el prototipo. Tenemos un vuelo que tomar. Aterrizamos en San José el jueves por la tarde. El aire era denso y cálido. Condujimos un coche de alquiler barato a un motel de gama baja cerca del espacio de eventos de Palo Alto. No teníamos dinero para un hotel de lujo. La habitación olía a humo de cigarrillo rancio y lejía barata. Había 2 camas individuales y un pequeño escritorio tambaleante empujado contra la pared.
Lucas inmediatamente colocó la caja protectora en el escritorio, enchufando la estación base a la toma de corriente para realizar una última prueba de diagnóstico antes de intentar dormir. Me senté en el borde del colchón rígido, observando la luz de estado verde parpadear en la parte frontal de la carcasa de plástico negro. Parpadea, parpadea, parpadea. Luego, la luz se volvió de un rojo sólido y furioso. Lucas dejó de escribir. La pantalla de su portátil se congeló por completo. Una cascada masiva de mensajes de error inundó la ventana de la terminal. «No», susurró Lucas, con las manos suspendidas sobre el teclado en pánico total. «No, no, no. ¿Qué es?». Salté, el pavor golpeando mi estómago como una bola de boliche. «El firmware está atrapado en un bucle de arranque», dijo Lucas, el sudor perlaba su frente mientras sus dedos volaban por las teclas. «La fluctuación de energía en este enchufe de motel barato acaba de disparar el regulador de voltaje. La caché de memoria está completamente corrupta». Miré la luz roja. Lo sentí como un golpe físico en el pecho. Estábamos a menos de 14 horas de presentarnos ante los capitalistas de riesgo más poderosos del mundo. Y nuestro único prototipo en funcionamiento estaba muerto sobre el escritorio. Todo el sacrificio, las cuentas bancarias vacías, los lazos cortados con mi familia, todo iba a reducirse a cenizas en una habitación de motel barata. «¿Puedes arreglarlo?», exigí, agarrando el respaldo de su silla. «Tengo que borrar todo el sistema operativo y flashear la memoria», dijo Lucas frenéticamente. «Pero la arquitectura central es demasiado pesada. Si intento reinstalar todo el paquete, tomará 20 horas volver a compilar todo». No teníamos 20 horas. Las paredes de la habitación del motel se sentían como si se estuvieran cerrando. El universo estaba jugando una broma macabra. Preston iba a ganar. Iba a robar mis datos corruptos, descubriría cómo arreglarlos con los enormes recursos de Vanguard, y yo me quedaría sin absolutamente nada. Cerré los ojos. Respiré hondo y con un escalofrío. No podía permitir que el pánico ganara. Abrí los ojos y miré los registros de errores en la pantalla. «No reinstales el paquete completo», dije, con voz sorprendentemente tranquila. Lucas me miró. «Si no lo hago, solo tendremos la mitad de un producto para mostrarles». «No me importa», respondí, señalando la pantalla. «Elimina el seguimiento del sueño. Elimina las métricas de hidratación. Despoja el sistema operativo hasta lo más esencial. Solo dame los signos vitales principales, frecuencia cardíaca y temperatura. Hazlo eficiente. Hazlo a prueba de balas. ¿Puedes hacerlo para las 8 de la mañana?» Lucas miró fijamente la pantalla, calculando las vías lógicas en su cabeza. Apretó los dientes. «Va a ser un trabajo brutal, un hackeo. La interfaz se verá increíblemente rudimentaria». «Víctor no está invirtiendo en una interfaz bonita», dije con la dureza del pedernal. «Está invirtiendo en las matemáticas. Hazlo». Durante las siguientes 10 horas, esa habitación de motel se convirtió en una olla a presión. Lucas no durmió. Bebió 3 bebidas energéticas y miró la pantalla hasta que sus ojos se inyectaron en sangre. Me senté en el suelo revisando manualmente las conexiones físicas en la placa de circuito, reemplazando el regulador de voltaje quemado con uno de repuesto de nuestro kit de herramientas. A las 6:30 de la mañana, mientras el sol comenzaba a asomarse por las finas cortinas, proyectando una luz gris sobre la habitación, la luz roja parpadeó, se volvió amarilla y luego se estabilizó en un verde sólido y hermoso. El sistema estaba vivo. Era rudimentario. Estaba simplificado, pero era funcional. «Estamos en el negocio», jadeó Lucas, cerrando su portátil de golpe. Empacamos el equipo, agotados, pero listos para la guerra. Me puse mi traje de carbón barato, me até la corbata y salí hacia el coche de alquiler. Poco sabía yo, la verdadera sorpresa me esperaba dentro de la sala de juntas de Apex Capital. Porque cuando abrí esas puertas de cristal, la última persona que esperaba ver sentada en la mesa de los inversores era mi hermano. La mañana de la presentación, el sol de California era cegadoramente brillante, proyectando sombras duras sobre el extenso estacionamiento del edificio de Apex Capital en Palo Alto.
Era viernes, exactamente el día en que se suponía que debía usar un traje rígido en un club de campo en casa, desempeñando el papel de hermano menor tranquilo y solidario para la fiesta del 50º cumpleaños de Walter. En cambio, estaba de pie frente a una estructura masiva de acero y cristal del suelo al techo que parecía más una fortaleza moderna que un edificio de oficinas. El estacionamiento era un mar de lujo. Vi 3 modelos diferentes de Porsche, algunos Range Rovers personalizados y un Ferrari negro mate estacionado cerca de la entrada ejecutiva. Lucas y yo llegamos en un coche de alquiler económico abollado que olía ligeramente a café viejo y ambientador barato. No pertenecíamos aquí, al menos visualmente. Pero el estuche de plástico reforzado en las manos de Lucas contenía lo único que realmente importaba en este código postal: influencia. Cruzamos las puertas correderas de cristal hacia un vestíbulo que parecía el interior de una nave espacial. Los suelos eran de hormigón pulido, tan limpios que reflejaban la iluminación empotrada de arriba. El aire acondicionado estaba perfectamente calibrado, con un sutil aroma a cedro caro y cítricos. Nos acercamos al elegante mostrador de mármol curvo. La recepcionista, una joven con auriculares y un blazer impecablemente confeccionado, apenas levantó la vista cuando dijimos nuestros nombres. Nos entregó 2 credenciales de visitante impresas en cartulina mate gruesa y nos señaló un pasillo largo, increíblemente brillante. Mientras caminábamos por el pasillo, la realidad de la situación comenzó a sentarse pesadamente en mi pecho. A nuestra izquierda y derecha había salas de conferencias con paredes de cristal. Dentro de ellas, vi la brutal realidad de Silicon Valley. Vi fundadores de startups de 20 y tantos años sudando por completo a través de sus camisas caras, gesticulando salvajemente en pizarras blancas, presentando aplicaciones y algoritmos a filas de inversores silenciosos y con cara de piedra. Vi a un tipo guardando su portátil, sus manos temblaban tan violentamente que dejó caer su cable de alimentación 2 veces. La energía en este edificio no era creativa ni colaborativa. Era depredadora. Aquí es donde los sueños eran financiados o desmantelados violentamente. Llegamos al final del pasillo y abrimos las pesadas puertas de caoba de la sala de conferencias B. La habitación era enorme, con capacidad para 20 personas alrededor de una gigantesca mesa de madera pulida. Una pared entera era de cristal, ofreciendo una vista panorámica de las ondulantes colinas verdes del valle. Sentado a la cabecera de la mesa estaba Víctor. Era un hombre de 50 y tantos años con ojos azules afilados como el hielo, cabello plateado cortado con precisión militar y el aura peligrosa y tranquila de un hombre que podía destruir la valoración de una empresa con una sola llamada telefónica. Era el CEO de Apex Capital. Sentada a su derecha estaba Diana, una miembro de la junta muy respetada, conocida por su intenso enfoque en la integración de tecnología humana. Parecía aguda, analizándonos en cuanto entramos. Sentado a la izquierda de Víctor estaba Dominique, un infame asesor de evaluación de riesgos. Dominique tenía la reputación de destrozar por completo a las jóvenes startups tecnológicas solo por diversión. Pero no fueron Víctor, Diana o Dominique quienes hicieron que la sangre se me congelara por completo en las venas. Sentado en el extremo más alejado de la larga mesa de caoba, recostado en un lujoso sillón ejecutivo de cuero y luciendo una sonrisa engreída y completamente depredadora, estaba Preston, mi propio hermano. Llevaba su credencial corporativa de Vanguard Solutions prendida en la solapa de un traje azul oscuro hecho a medida que costaba más que mi coche. Su cabello estaba perfectamente peinado. Parecía un rey esperando que un campesino lo entretuviera. Me detuve en seco justo dentro del umbral. Lucas chocó con mi hombro, siguiendo mi mirada por la longitud de la mesa. Sentí una repentina y masiva oleada de pura adrenalina inundar todo mi sistema. Fue un choque eléctrico caliente que disipó instantáneamente el agotamiento de la noche sin dormir en aquella terrible habitación de motel. Mi mente corrió, juntando las piezas a la velocidad de la luz. Preston no estaba aquí solo para ver una exhibición por coincidencia. Vanguard Solutions era claramente uno de los socios corporativos invitados por Apex Capital para observar las presentaciones, una práctica estándar de la industria para buscar sinergias corporativas u objetivos de adquisición. Preston se había maniobrado estratégicamente a esta sala específica para verme fracasar. Quería humillarme públicamente frente a los titanes de la industria, y probablemente quería asegurarse de que Víctor rechazara mi tecnología para que Vanguard pudiera intervenir más tarde con su versión robada y corrupta, afirmando que la habían construido mejor.
Nuestras miradas se encontraron a través de la larga mesa. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Preston me dio un asentimiento lento, casi imperceptible. Era la mirada de un depredador reconociendo a su presa atrapada. Estaba completamente seguro de que yo iba a subir al podio, enchufar una máquina rota y hacer el ridículo por completo en el escenario más grande de mi vida. Realmente creía que tenía todas las cartas ganadoras. Pensó que mi negativa a asistir a la fiesta de cumpleaños de Walter era solo un farol desesperado. No me inmuté. No aparté la mirada. Lo miré directamente a los ojos de mi hermano, y dejé que una pequeña y afilada sonrisa tocara la comisura de mi boca. Caminé hacia el frente de la sala, coloqué el estuche protector en el elegante podio de madera y abrí los cierres metálicos. El fuerte chasquido metálico resonó bruscamente en la silenciosa sala. Metí la mano, saqué la estación base cruda y simplificada, y la coloqué firmemente sobre la mesa. Buenos días. Comencé, mi voz increíblemente firme, proyectando un nivel de confianza absoluta que había forjado en el fuego de la pura desesperación. Mi nombre es Nathan, y este es mi ingeniero principal, Lucas. Estamos aquí hoy para mostrarles cómo vamos a redefinir fundamentalmente la industria de la salud de mascotas, valorada en miles de millones de dólares. Antes de que pudiera terminar mi introducción, Dominique, el asesor de riesgos, suspiró ruidosamente y golpeó su pluma de titanio contra su bloc de notas amarillo. Nathan, hemos visto 3 presentaciones de tecnología para mascotas solo esta semana. Todos son contadores de pasos glorificados para perros. Por favor, dime que no vas a hacernos perder nuestro valioso tiempo hoy. El mercado de consumo está totalmente saturado. Los padres compran estos juguetes de novedad, miran la aplicación durante una semana y los tiran en un cajón de la cocina. ¿Dónde está la verdadera retención sostenible? ¿Dónde está el valor real? Miré a Dominique directamente a los ojos, negándome a retroceder. El valor es vida o muerte, Dominique. Mientras otras empresas se centran en contar pasos, y mientras ciertos departamentos de estrategia corporativa están ocupados tratando de robar algoritmos fundamentalmente defectuosos solo para asegurar su próximo ascenso, nosotros nos centramos en prevenir emergencias médicas fatales antes de que ocurran. Hice una pausa intencionada, dejando que esas pesadas palabras flotaran en el aire. Miré por la mesa y vi la mandíbula de Preston tensarse casi imperceptiblemente. Captó la referencia. Enchufé la estación base al monitor de pantalla principal en la pared. La enorme pantalla cobró vida, mostrando la interfaz verde, cruda y simplificada que Lucas había construido frenéticamente hace solo unas horas en aquel motel barato. No era bonita. Carecía de los gráficos pulidos y coloridos de un producto de consumo terminado, pero era completamente funcional. Los datos que ven desplazándose ahora mismo se están alimentando directamente a un algoritmo predictivo propietario, expliqué, señalando los números en cascada en la pantalla. No les dice que su perro corrió 3 millas hoy. Les dice que la temperatura central de su perro ha bajado exactamente 1,2 grados en una ventana de 4 horas mientras estaba en estado de reposo. Matemáticamente, ese es el indicador más temprano de hemorragia interna o insuficiencia orgánica. Damos a los dueños una ventaja de 24 horas antes de que se manifiesten los síntomas físicos. Cerramos la brecha entre el pánico reaccionario y la atención veterinaria preventiva. Diana se inclinó hacia adelante, su postura cambiando por completo, sus ojos entrecerrados con un repentino y agudo interés. ¿Está diciendo que puede predecir matemáticamente una crisis médica grave antes de que el animal muestre cualquier señal física visible de angustia? Sí, Diana, respondí firmemente. La gente ama a sus mascotas como a su familia. Agotarán sus cuentas bancarias y usarán al máximo sus tarjetas de crédito para salvarlos en una sala de emergencias veterinarias. Pero para cuando notan letargo severo, a menudo es demasiado tarde. El daño ya está hecho. Nosotros cambiamos eso por completo. Convertimos una emergencia costosa y trágica en un chequeo rutinario y manejable. Estaba ganando un gran impulso. Podía sentir la energía en la enorme sala moviéndose completamente hacia mí. Víctor me miraba con una expresión ilegible e intensa. Sus dedos se entrelazaban pensativamente bajo su barbilla. Miré por la mesa a Preston. Ya no sonreía. Estaba mirando la pantalla, con el ceño profundamente fruncido.
Se estaba dando cuenta de que mi presentación estaba realmente funcionando. Casi podía ver los engranajes girando en su cabeza. Probablemente se estaba felicitando por haber robado con éxito este mismo algoritmo de mi servidor hace unos días, asumiendo que su próximo ascenso y un aumento masivo de salario estaban asegurados para el próximo trimestre. Y entonces, un desastre absoluto golpeó. Los números verdes que se desplazaban por el enorme monitor de pantalla se detuvieron de repente. La pantalla se congeló por completo. El silencio en la sala se volvió denso, pesado y sofocante. Hice clic en el ratón. No pasó nada. Toqué la barra espaciadora del teclado. Un fuerte y áspero pitido electrónico de error resonó por la sala de conferencias. La estación base en el podio comenzó a parpadear una luz de advertencia amarilla, rápida y frenética. La caché de memoria, gravemente dañada por la subida de tensión del motel, estaba fallando bajo la inmensa tensión de la presentación de datos en vivo. Escuché una silla raspar agresivamente contra el suelo de hormigón pulido. Miré y vi a Lucas agarrando el borde de la mesa de caoba, con los nudillos blancos, su rostro completamente sin sangre. Él sabía exactamente lo que significaba esa luz amarilla intermitente. El sistema estaba fallando estrepitosamente justo delante de las personas más importantes de nuestra industria. Dominique soltó un suspiro largo y muy teatral. Dejó caer su costoso bolígrafo de titanio sobre su bloc de notas con un fuerte estruendo. Bueno, hasta ahí llegó la latencia cero y el cuidado preventivo. Desde el otro extremo de la mesa, Preston soltó una risa baja y familiar. Era exactamente el mismo sonido que había hecho en la mesa de mi comedor hace 2 años. El sonido de una humillación descuidada, deliciosa y profundamente arrogante. Parece que el pequeño aparato de garaje todavía tiene algunos errores importantes, dijo Preston suavemente, su voz se extendía claramente por la gran sala. Miró a Víctor con una sonrisa compasiva y muy condescendiente. Pido disculpas por mi hermano, Víctor. Siempre ha sido un poco soñador. Esto es lo que sucede cuando dejas que aficionados entren en una verdadera sala de juntas corporativa. Se desmoronan bajo la presión. La temperatura en mis venas cayó a cero absoluto. Preston me había reclamado públicamente como su hermano, no por orgullo, sino para establecer su propio dominio completo. Estaba utilizando mi fracaso técnico para hacerse pasar por el ejecutivo racional, sensato y superior en la sala. Me estaba poniendo en mi lugar justo delante de las personas que tenían todo mi futuro financiero en sus manos. No entré en pánico. No me puse rojo de vergüenza. No intenté poner excusas patéticas y quejumbrosas sobre la habitación barata del motel o la subida de tensión eléctrica. Cada insulto, cada noche, cada momento de pura desesperación que había soportado en los últimos 2 años se cristalizó instantáneamente en un enfoque puro, duro como el diamante. Me alejé del podio y caminé directamente hacia el monitor de pantalla congelado. La tecnología falla, dije, mi voz resonando fuerte y firme en la silenciosa sala. No miré a Preston. Miré directamente a Víctor. Los servidores fallan, el hardware se degrada. Si construyes algo real en este mundo, lo construyes a través del fracaso público. Pero el valor verdadero e innegable de un sistema médico no se encuentra en su perfección. Se encuentra en su recuperación. Mientras hablaba, me estiré detrás del monitor y desconecté manualmente el cable de datos principal de la estación base. Pasé por alto completamente la interfaz de usuario congelada. Metí la mano en el bolsillo de mi traje y saqué una pequeña unidad de diagnóstico USB negra, el sistema de anulación de emergencia que Lucas había codificado a las 4 de la mañana, y lo inserté en el puerto lateral de la estación base. Pulsé el interruptor de reinicio físico manual. Cualquiera puede venderte un producto que funciona maravillosamente en un laboratorio altamente controlado y estéril, continué, escribiendo una brutal cadena de códigos de comando a ciegas en el teclado, confiando en mi memoria muscular. Pero cuando se trata de monitoreo médico en tiempo real, necesitas un sistema que sepa exactamente cómo salvarse a sí mismo cuando el entorno se vuelve extremadamente hostil. Pulsé la tecla Enter. La luz amarilla intermitente en la estación base se apagó por completo durante 3 agonizantes y silenciosos segundos. Toda la sala contuvo la respiración. Incluso Dominique dejó de reclinarse en su silla, inclinándose hacia adelante para mirar la pantalla en blanco. Entonces la luz cambió a un verde sólido y brillante.
La pantalla gigante se borró por completo a negro. Un segundo después, los números verdes regresaron. Pero esta vez, no solo se desplazaban. La pantalla se dividió en 4 cuadrantes distintos que mostraban la alimentación de datos en vivo, la línea de base histórica, la matriz de amenaza predictiva y el registro de estabilidad del servidor. Estaba funcionando perfectamente, más rápido y suave que nunca antes. Tiempo de recuperación en menos de 12 segundos, dije, dando un paso atrás de la pantalla y cruzando los brazos sobre el pecho. El sistema reconoció el fallo masivo de la caché, eludió la interfaz visual corrupta y priorizó la transmisión de los datos biométricos centrales a través de un canal secundario. No perdió ni un solo paquete de información crítica. Incluso mientras fallaba, siguió monitoreando. Diana soltó un suave y muy impresionado jadeo. Miró la pantalla, luego volvió a mirarme, con los ojos bien abiertos. Autogestionó los datos corruptos como un verdadero profesional médico. Exacto, dije. Miré por la larga mesa a Preston, su sonrisa arrogante había desaparecido por completo. Estaba mirando la pantalla, con la boca ligeramente abierta, una expresión de profunda y nauseabunda confusión invadiendo su rostro. No entendía lo que estaba viendo porque la brillante arquitectura de autorrecuperación que estaba presenciando en ese momento no era en absoluto el código basura corrupto y armado que había robado de mi servidor hace unos días. Víctor finalmente se movió. Desentrelazó sus manos, las colocó planas sobre la pesada mesa de caoba y se puso de pie. Era una figura imponente, y cuando se puso de pie, toda la sala quedó en un silencio sepulcral. Ya no miraba la pantalla. Me miró directamente a mí. Nathan, dijo Víctor, su voz profunda y muy resonante en la tranquila sala. He estado sentado en esta misma sala durante 20 años. He visto miles de presentaciones. He visto a fundadores llorar. Los he visto mentir. Y los he visto quedarse completamente paralizados bajo presión. Hizo una pausa, dejando que el inmenso peso de sus palabras se posara sobre la sala. Lucas soltó un aliento tembloroso y audible a mi lado. Lo que acabas de hacer fue la muestra más impresionante de competencia técnica y nervio absoluto que he visto en una década. Apex Capital no te va a ofrecer una ronda inicial, continuó Víctor, sus ojos fijos en los míos. No te vamos a ofrecer un acuerdo de licencia básico. Quiero toda la junta, las patentes, el algoritmo y el hardware físico. Quiero comprar tu empresa directamente, con efecto inmediato. Comenzaremos la valoración en $25 millones, con un estricto contrato de retención de 5 años para que tú y Lucas lideren la nueva división tecnológica. $25 millones. El número golpeó la sala como una onda de choque física. Me dejó sin aire. Lucas me agarró del brazo tan fuerte que sus uñas se clavaron directamente a través de mi chaqueta de traje. Mantuve mi rostro perfectamente inmóvil, proyectando la imagen de un ejecutivo experimentado. Pero por dentro, mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Lo habíamos logrado. Realmente lo habíamos logrado. La larga pesadilla de la pobreza y la burla había terminado. Aceptamos, dije con serenidad. Víctor asintió, una rara sonrisa asomando en sus labios. Excelente. Mi equipo legal preparará las hojas de términos esta tarde. El aire en la sala estaba espeso de victoria, pero la reunión no había terminado. Víctor giró lentamente la cabeza. Miró a lo largo de la mesa de caoba hasta que sus agudos ojos azules se fijaron por completo en Preston. La expresión de Víctor cambió al instante. El respeto profesional se desvaneció, reemplazado por algo frío, calculador y aterradoramente agudo. La atmósfera en la sala se desplomó. Dominique se movió muy incómodo en su asiento, reconociendo que alguien estaba a punto de ser destruido. Ahora, dijo Víctor, su voz bajando a un registro bajo y peligroso que imponía un silencio absoluto. Abordemos el otro asunto en cuestión. Preston, director de estrategia de Vanguard Solutions. Preston se sentó perfectamente erguido. Se ajustó su corbata cara, sus manos temblaban ligeramente, intentando desesperadamente volver a pegar su confiada sonrisa corporativa en su rostro. Malinterpretó completamente la situación, asumiendo que Víctor estaba a punto de invitarlo a colaborar. Sí, Víctor, dijo Preston, su voz un poco más aguda de lo habitual.
Y permítame decir que Vanguard está increíblemente emocionado de asociarse con Apex en este proyecto. Encontrar oportunidades sinérgicas en el sector tecnológico es exactamente por qué mi firma me envió aquí hoy para observar. Tenemos canales de distribución masivos. Víctor lo miró con un asco absoluto y sin filtrar. Era la mirada que le das a una cucaracha justo antes de pisarla. Vanguard no te envió aquí para asociarte conmigo, Preston, dijo Víctor fríamente. Estás aquí porque Apex Capital inició una adquisición hostil altamente agresiva de Vanguard Solutions hace 3 semanas. Finalizamos la adquisición a las 6 de esta mañana. La tinta está seca. Soy dueño de tu firma. El color se escurrió por completo del rostro de Preston. Parecía como si le hubiera caído un rayo. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movían salvajemente por la habitación, buscando frenéticamente una cara familiar, una salvavidas. Pero los otros ejecutivos, Diana y Dominique, lo miraban con fría indiferencia clínica. Y como nuevo dueño de tu firma, continuó Víctor, tomando una carpeta gruesa y pesada de manila de su asistente, quien estaba junto a la pared, y arrojándola sobre la mesa, aterrizó con un fuerte golpe que resonó en la silenciosa sala. Pasé esta mañana revisando las nuevas iniciativas de investigación y desarrollo que tu departamento de estrategia presentó a la Junta ayer, específicamente un proyecto muy esperado que tú personalmente defendiste, un algoritmo de monitoreo de mascotas que afirmaste enérgicamente que revolucionaría todo el mercado y te aseguraría el título de vicepresidente. Preston comenzó a temblar físicamente. Pude ver sus manos temblando violentamente donde descansaban sobre la madera pulida. El seguro y arrogante niño de oro de mi familia. El hombre que se había burlado de mí en mi propia mesa se estaba desmoronando en tiempo real, completamente expuesto bajo las duras luces fluorescentes de la sala de juntas. Hice que mis ingenieros jefes revisaran el código que presentaste, dijo Víctor, su voz cortando el silencio como un bisturí. Lo encontraron fascinante, principalmente porque la lógica de la temperatura ambiente estaba completamente invertida. Si hubiéramos construido el hardware físico según tus estrictas especificaciones, las baterías de litio se habrían sobrecalentado, derretido la carcasa de plástico y quemado gravemente a los animales que las llevaran. Fue un fracaso catastrófico y amateur. Era, literalmente, un riesgo de incendio. Víctor se inclinó hacia adelante, colocando ambas manos firmemente sobre la mesa, cerniéndose sobre Preston desde 20 pies de distancia. Pero no es por eso que estoy enojado, Preston, dijo Víctor suavemente, su voz goteando veneno. Estoy enojado porque cuando mis ingenieros ejecutaron un rastreo de fuente profundo en tu código, encontraron marcas de agua digitales incrustadas profundamente en el binario. Marcas de agua que pertenecen al joven que está parado al frente de esta sala. No solo presentaste un producto peligroso y fatalmente defectuoso a mi junta directiva. Lo robaste de tu propio hermano, y fuiste demasiado incompetente para darte cuenta de que él había envenenado intencionalmente los archivos antes de que los tomaras. La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Todos miraban directamente a Preston. Parecía una rata acorralada en un laberinto sin salida. Me miró, con los ojos muy abiertos por una mezcla de horror absoluto y una creciente realización. Finalmente entendió la conversación críptica que tuvimos en la cafetería. Finalmente entendió lo que quise decir sobre el arquitecto que intencionalmente dibujó los muros de carga en el lugar equivocado. Se dio cuenta de que lo había jugado desde el principio. Víctor, por favor, déjeme explicar, Preston balbuceó, su voz quebrándose horriblemente, rogando por su vida profesional. Fue un malentendido masivo. Los datos fueron compartidos internamente dentro de la familia. Estaba tratando de ayudarlo a escalarlo. Puedo arreglar esto. Soy un activo masivo para Vanguard. No puedes arreglar nada, interrumpió Víctor, su tono desprovisto de toda misericordia o paciencia. El espionaje corporativo es un delito grave. Presentar propiedad intelectual fraudulenta a una junta directiva es motivo de despido inmediato por causa justificada. ¿Estás despedido, Preston? Con efecto exactamente ahora mismo. Seguridad te escoltará a tu oficina para recoger tus artículos personales y luego serás retirado del edificio. Si alguna vez vuelves a poner un pie en una propiedad de Apex o Vanguard, me aseguraré personalmente de que seas procesado con todo el peso de la ley. Preston se quedó congelado en su lujoso sillón de cuero.
La dura realidad de su completa destrucción se abatía sobre él. Había entrado en esta sala esperando un ascenso. Había entrado esperando verme fracasar y luego intervenir para hacerse el héroe. En cambio, salía desempleado, públicamente deshonrado y legalmente amenazado por uno de los hombres más poderosos de todo el estado de California. «Sal de mi sala de conferencias», ordenó Víctor, señalando la puerta. Dos grandes guardias de seguridad con trajes oscuros, que habían estado esperando en silencio en el pasillo, entraron por las puertas traseras. Se acercaron a Preston por detrás. Él no luchó contra ellos. Se puso de pie lentamente, sus piernas temblaban tan visiblemente que tuvo que apoyarse en la mesa. No miró a Víctor. No miró a los otros ejecutivos. Mientras caminaba hacia la puerta, escoltado por los guardias, giró la cabeza y me miró. Ya no había rastro de la sonrisa de suficiencia. No había arrogancia. Solo la mirada destrozada y vacía de un hombre que finalmente había encontrado una consecuencia severa de la que no podía manipular, mentir o comprar su salida. Lo miré directamente. No sonreí. No me regodeé. No dije ni una sola palabra. Simplemente le di el mismo asentimiento lento e imperceptible que él me había dado cuando entré por primera vez en la sala. La pesada puerta de caoba se cerró de golpe tras él. La basura finalmente se había ido por sí misma. Hagamos una pausa por un momento. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Eres verdaderamente increíble. Por favor, ayúdame dándole a me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo para que sepa que has estado aquí conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a más personas a descubrir esta historia, sino que también me permite saber que mis experiencias significan algo para alguien. Tu apoyo es la mayor motivación para que siga compartiendo el resto de este viaje. Las consecuencias inmediatas de la presentación fueron un torbellino de apretones de manos, jerga legal intensa y pura adrenalina sin adulterar. Lucas y yo fuimos escoltados por los asistentes de Víctor a un salón ejecutivo privado en el piso superior del edificio. Nos sentamos en lujosos sofás de cuero con los principales abogados corporativos de Víctor para revisar las hojas de términos preliminares. Bebimos agua con gas en copas de cristal y hablamos sobre cronogramas de adquisición, retención de acciones y cláusulas de no competencia. Todo se sentía como un sueño surrealista y hermoso. Era un multimillonario. Los años de comer ramen barato, conducir un coche destrozado y estresarme por las facturas de servicios públicos habían terminado por completo. La validación que había buscado desesperadamente de mi familia había sido reemplazada por algo mucho mejor, libertad financiera absoluta y un respeto innegable en la industria. 2 horas después, finalmente salimos de la sala de juntas para regresar a nuestro motel barato, empacar nuestras cosas y tomar un vuelo de regreso a casa. Mientras salíamos por las enormes puertas de cristal del edificio Apex, el cálido sol de California golpeó mi cara. Respiré profundamente el aire fresco, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en toda mi vida. «Hey, Nathan». Me detuve. De pie al borde del estacionamiento, apoyado pesadamente contra la pared de concreto del garaje, estaba Preston. Me había estado esperando. Ya no llevaba su credencial de seguridad de Vanguard prendida en la solapa. Su corbata cara estaba suelta, colgando al azar alrededor de su cuello, y su chaqueta de traje estaba completamente desabrochada y arrugada. Parecía completamente desquiciado. Marchó hacia mí, con el rostro rojo, las manos apretadas en puños a los lados. Lucas inmediatamente dio un paso adelante, listo para intervenir y defenderme físicamente. Pero puse una mano firmemente en su pecho y lo detuve. No le tenía miedo a Preston. Ya no. Ya no era el niño de oro. Era solo un hombre desempleado teniendo una rabieta en un estacionamiento. Me tendiste una trampa, Preston siseó mientras se acercaba a 3 pies de mí. Su rostro estaba rojo brillante y la saliva literalmente volaba de sus labios. Intencionalmente me diste un código malo. Arruinaste mi vida. Perdí mi salario masivo. Perdí mis acciones. Mi 401k va a ser congelado. ¿Tienes alguna idea de lo que me acabas de hacer? No te hice nada, Preston, dije, mi voz completamente plana y desprovista de emoción. Entraste en mi servidor privado. Robaste mi propiedad intelectual.
Intentaste hacerla pasar por tuya para conseguir un ascenso. Todo lo que hice fue dejarte cavar tu propia tumba. Solo te entregué la pala. ¿Crees que eres tan inteligente? Preston se burló, acercándose, intentando usar su altura para intimidarme físicamente. Era exactamente la misma táctica de acoso que usaba cuando éramos niños peleando en el patio trasero. ¿Crees que has ganado? Todavía eres solo la decepción de la familia. Espera a que mamá y papá se enteren de esto. Espera a que les diga que sabotaste maliciosamente mi carrera por pura envidia. Te desheredarán por completo. No te quedará familia. Realmente me reí. Fue un ladrido corto y agudo de genuina diversión que resonó en las paredes de concreto del estacionamiento. Desheredarme, Preston. Acabo de vender mi empresa por $25 millones. No me importa lo que piensen mamá y papá. Sus opiniones son completamente inútiles para mí, y también serán completamente inútiles para ti, cuando se den cuenta de que su precioso niño de oro es un ladrón desempleado que no puede pagar su hipoteca. Preston levantó la mano, su rostro retorciéndose en una rabia súbita y violenta. Iba a golpearme. No me inmuté. Simplemente lo miré fijamente, desafiándolo a lanzar un puñetazo, sabiendo que solo terminaría con el esposado por la policía. Antes de que pudiera balancearse, una voz suave y muy autoritaria cortó el aire. Te aconsejaría encarecidamente que no lo hicieras, Preston. Ambos nos giramos. Saliendo del edificio Apex estaba Harrison, el abogado corporativo principal que Víctor había asignado a mi cuenta. Harrison vestía un impecable traje de 3 piezas y llevaba un maletín de cuero delgado. Se acercó con pasos medidos y seguros, y se paró directamente entre Preston y yo. ¿Quién demonios eres tú? Espetó Preston, con el puño todavía cerrado. Soy el asesor legal principal de Apex Capital, dijo Harrison con calma, ajustándose las gafas. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un documento legal doblado y nítido. Se lo entregó a Preston, presionándolo contra su pecho. Esta es una orden formal de cese y desista acompañada de un estricto acuerdo de confidencialidad. Estipula que tienes prohibido contactar a Nathan, Lucas o cualquier empleado de Apex Capital. También te prohíbe discutir públicamente los eventos de la reunión de hoy o la tecnología propietaria que intentaste robar. Preston miró el papel como si estuviera cubierto de veneno. No voy a firmar esa basura. No tienes que hacerlo, Harrison sonrió. Una sonrisa escalofriante de depredador corporativo. Pero si violas los términos, Apex Capital presentará inmediatamente una demanda civil masiva contra ti por espionaje corporativo, robo de secretos comerciales e interferencia torticera. Agotaremos todos los ahorros que te queden. Impondremos una fuerte carga sobre tus bienes inmuebles y nos aseguraremos de que pases los próximos 10 años enterrado en litigios. Nunca volverás a trabajar en el sector corporativo. ¿Lo entiendes? Preston miró a Harrison, luego me miró a mí. La rabia violenta se drenó completamente de él, reemplazada por el peso aplastante de la derrota absoluta. Estaba completamente superado. Había traído un cuchillo a un tiroteo, y acababa de darse cuenta de que todas las armas apuntaban directamente a su cabeza. Arrugó el papel en su puño, se dio la vuelta y se alejó hacia el estacionamiento. No miró hacia atrás. Sus hombros estaban caídos, sus zapatos caros arrastrándose pesadamente por el pavimento. Se veía exactamente como lo que era, un perdedor patético. Gracias, Harrison, dije. Solo protegiendo nuestra valiosa inversión, Nathan, respondió Harrison suavemente. Que tengas un buen vuelo a casa. El vuelo de regreso a casa fue un borrón de agotamiento y alivio. Lucas durmió todo el camino, roncando suavemente contra la ventana. Yo me mantuve despierto, mirando las nubes, dejando que la realidad de mi nueva vida se asentara en mis huesos. Mientras volaba a 30.000 pies de altura, el suelo debajo ya estaba cambiando rápidamente. Más tarde descubrí exactamente cómo se difundió la noticia de la caída de Preston. Preston tenía la terrible costumbre de tratar a sus subordinados como basura absoluta. Una de esas subordinadas era Valerie, su asistente ejecutiva en Vanguard.
Valerie era una madre soltera y trabajadora que gestionaba su calendario, organizaba sus archivos y sufría sus rabietas diarias y constantes menosprecios sobre su salario. Cuando Víctor despidió a Preston, Recursos Humanos de Vanguard inmediatamente cerró la oficina de Preston y confiscó su portátil corporativo. A Valerie se le encargó empacar sus objetos personales. Mientras organizaba los cajones de su escritorio, encontró una memoria USB perdida. Era la unidad que Preston había usado para transferir los archivos robados de su ordenador personal a la red de Vanguard. Pero Valerie encontró algo más en esa unidad. Unas semanas antes, Preston había transferido con orgullo un vídeo de su teléfono a la unidad para mostrar a un colega, presumiendo de haberme puesto en mi lugar. Era un vídeo que había grabado en secreto debajo de la mesa durante aquella fatídica cena familiar hace 2 años. El vídeo me mostraba de pie en el comedor, desvelando mi prototipo. Capturaba claramente la voz de Preston burlándose de mí, llamando a mi invento una broma y diciéndome que me ciñera a mi trabajo habitual. Capturó la cruel risa de mis padres y Walter. Preston había guardado el vídeo como un trofeo. Valerie vio el vídeo. Luego vio el memorándum interno de Apex Capital que anunciaba la adquisición de mi tecnología, la misma tecnología por la que Preston acababa de ser despedido por robarla. Valerie no borró el vídeo. No se lo guardó para sí misma. Adjuntó el archivo de vídeo a un correo electrónico junto con un breve resumen factual de por qué Preston fue realmente despedido y lo envió a todos los gerentes ejecutivos y asociados en el directorio corporativo de Vanguard. El asunto simplemente decía, el verdadero Preston. Para cuando mi avión aterrizó, el vídeo se había vuelto completamente viral dentro de la industria. Preston no solo fue despedido. Fue aniquilado profesionalmente. La narrativa era perfecta, una poesía brutal. El ejecutivo arrogante que se burló del invento de su hermano en apuros fue sorprendido intentando robarlo y fue despedido por la misma empresa que compraba la tecnología. Su reputación quedó reducida a cenizas. Ninguna firma reputada contrataría jamás a un hombre sorprendido cometiendo una traición corporativa tan descarada y humillante. Era una responsabilidad andante, y las consecuencias no se detuvieron a nivel corporativo. El chismorreo de la industria inevitablemente se filtró a la comunidad local. Walter, el amigo de la familia que todavía arrastraba a su exesposa por un amargo divorcio y le encantaba conducir su Porsche por la ciudad para lucirse, escuchó los rumores de un amigo abogado. Walter llamó inmediatamente a mi padre. Richard. Mis padres habían pasado toda su vida cultivando una imagen de perfección. Desfilaban a Preston como un caballo de exhibición en cada reunión de la Asociación de Propietarios y cena de Acción de Gracias. Ahora toda la comunidad sabía que su niño de oro era un fraude, un ladrón y un fracaso. Y lo que es peor, sabían que el hijo al que habían tratado como una broma era ahora un multimillonario que había destruido por sí solo la carrera de su hermano. Pasaron 3 semanas tranquilas, increíblemente pacíficas. Lucas y yo trasladamos nuestras operaciones a un nuevo y elegante espacio de oficinas en el centro. Contratamos a un brillante equipo de ingenieros. Finalizamos las transferencias de patentes y vimos cómo la masiva transferencia bancaria de Apex Capital llegaba a nuestra cuenta bancaria corporativa recién formada. Era una cantidad asombrosa de dinero. No escuché ni una sola palabra de mi familia durante esas 3 semanas. El silencio era oro puro. Sabía que estaban lidiando con las horribles consecuencias sociales del despido de Preston. Sabía que la vergüenza los estaba carcomiendo. Probablemente estaban demasiado paralizados por la pura vergüenza para siquiera levantar el teléfono. Luego, un martes por la mañana, se levantó el estricto embargo mediático. Apex Capital anunció oficialmente la adquisición a la prensa pública. Los medios de noticias financieras recogieron la historia inmediatamente. Los titulares estaban por todas partes. Una startup luchadora y con poca financiación revoluciona la salud de las mascotas y es comprada por un titán de Silicon Valley por $25 millones. Mi nombre estaba por todas partes. Mi foto estaba en blogs de negocios. La historia del inventor de garaje que triunfa era irresistible. A las 8:15 de la mañana, mi teléfono vibró sobre mi nueva encimera de mármol en la cocina. Era un mensaje de texto de Walter. Nathan, siempre supe que lo tenías dentro. Olvida lo que digan los demás. Siempre creí en tu visión.
Avísame si necesitas algún consejo para manejar ese tipo de capital o invertir en bienes raíces. Almorcemos. Borré el mensaje a las 8:20 de la mañana. Llegó otro mensaje de texto. Este de la hija de la tía Ellen, la prima que había estado peleando por la herencia. Oh, Dios mío, Nathan, acabo de ver las noticias. Estamos tan orgullosos de ti. Ha pasado demasiado tiempo. También borré ese mensaje de texto. La hipocresía era nauseabunda. Estas eran exactamente las mismas personas que se sentaron en la mesa de mi comedor y se rieron hasta que no pudieron respirar. Ahora salían de la nada, fingiendo que habían sido mis mayores animadores todo el tiempo. Olieron el dinero y de repente mis pecados pasados de ser pobre y ambicioso fueron completamente perdonados. Puse mi teléfono en silencio y lo arrojé al sofá. No me importaban sus falsas felicitaciones. No me importaba su afecto repentino y desesperado. Ahora vivía en una casa muy bonita. Me había mudado del apartamento estrecho y había comprado una propiedad moderna y apartada con un gran jardín delantero bien cuidado y una pesada puerta de roble reforzada. Era tranquila. Era segura. Era mi santuario. Entonces sonó el timbre. No fue un timbre educado. Inmediatamente le siguieron fuertes y frenéticos golpes en la pesada madera de la puerta principal. Los tiburones habían olido la sangre en el agua. Pero los verdaderamente desesperados no usan el teléfono, aparecen en tu casa. Lo que nos lleva de vuelta a donde comenzó la historia. Me paré en mi sala de estar, observando la transmisión de la cámara de seguridad de alta definición en el panel de la pared. Mi padre, Richard, mi madre, Margaret, y Preston estaban en mi porche, gritando mi nombre, rogándome que abriera la puerta. Nathan, por favor, necesitamos hablar contigo, gritó mi madre, pegando su rostro al panel lateral de cristal esmerilado. Los observé durante mucho tiempo. Observé a mi padre caminar de un lado a otro, despojado de toda su autoridad habitual, con los hombros encorvados. Observé a Preston parado atrás, luciendo como un cascarón vacío del hombre que solía ser. Su arrogancia había desaparecido por completo. Solo parecía cansado, derrotado y completamente destrozado. Caminé lentamente hacia la puerta principal. No la abrí. Simplemente pulsé el botón del intercomunicador en el panel de la pared. ¿Qué quieren?, pregunté. Mi voz se transmitió por el altavoz exterior del porche, fuerte y cristalina. Los tres saltaron. Se amontonaron alrededor del altavoz como personas ahogándose que buscan un salvavidas. Nathan, hijo. Mi padre comenzó a intentar inyectar su antigua y resonante autoridad en su voz, pero ésta vaciló gravemente. Abre la puerta. Somos familia. No deberíamos hacer esto a través de un altavoz. Necesitamos hablar sobre lo que pasó. No somos familia, Richard, dije fríamente. Compartimos genética. Eso es todo. Ahora díganme por qué están invadiendo mi propiedad o llamaré a la policía y haré que los retiren por la fuerza. Mi padre se estremeció visiblemente al escuchar su primer nombre. Miró sus zapatos. Preston dio un paso adelante. Miró la lente de la cámara. Sus ojos estaban enrojecidos e inyectados en sangre. Nathan, por favor, Preston suplicó, su voz temblorosa, despojada de todo su poder anterior. Estoy arruinado. No encuentro trabajo. La industria me vetó por completo después de que se filtrara ese vídeo. Mis cuentas bancarias están congeladas debido a las tarifas legales con las que Vanguard me amenaza. Voy a perder mi casa el próximo mes. Necesito tu ayuda. Tienes $25 millones. Podrías dejar caer una fracción de ese dinero y salvarme. Soy tu hermano. Apoyé mi frente contra la fría madera de la puerta. La audacia absoluta era asombrosa. Intentó robar el trabajo de mi vida. Intentó arruinar mi futuro. Y ahora quería que lo salvara con el mismo dinero que intentó robar. No eres mi hermano, Preston, dije a través del intercomunicador. Eres un ladrón que fue atrapado. Apostaste a que era débil y lo perdiste todo. No voy a pagar tus deudas de juego. Nathan, detente. Mi madre gritó,
lágrimas frescas rodando por su rostro. Cometió un error. Estaba bajo mucha presión en el trabajo por un ascenso. No puedes simplemente abandonarlo para que lo pierda todo. Es de nuestra sangre. No cometió un error, mamá, respondí, mi voz elevándose en volumen, resonando en el porche. Tomó una decisión altamente calculada para destruirme, y tú lo dejaste. El silencio en el porche era ensordecedor. Mi madre miró fijamente a la cámara, con el pecho agitado. ¿De qué hablas?, preguntó mi padre, pareciendo genuinamente confundido. Miró a mi madre. Margaret, ¿qué quiere decir? Mi madre se cubrió la boca con sus manos temblorosas. Apartó la mirada de la cámara, negándose a encontrarse con los ojos de mi padre. Dile a papá, mamá, dije a través del altavoz. Dile a papá lo que sabías. Ella negó con la cabeza violentamente, sollozando. Yo no pensé que él realmente lo haría. ¿Hacer qué?, exigió mi padre, agarrándole el brazo con fuerza. Margaret, ¿qué hizo? Ella sabía, dije, mi voz cortando el aire como una guadaña. Ella sabía que Preston estaba robando mis datos. Walter escuchó a Preston hablar de ello hace meses. Todos sabían que Vanguard estaba tratando de robar mi prototipo. Sabía que su niño de oro era un ladrón y no dijo ni una sola palabra para advertirme. Mi padre soltó el brazo de mi madre como si ella lo hubiera quemado. Dio un paso atrás, mirándola como si fuera una completa extraña. Sabías que lo dejaste robar a su propio hermano. Él tenía un futuro. Mi madre gimió, finalmente cediendo bajo la presión. Miró a la cámara, su rostro retorcido en una justificación desesperada y fea. Preston tenía una carrera de verdad. Era director. Tú solo jugabas con juguetes en un apartamento. Nathan, pensé que si Preston llevaba la idea a una empresa real, realmente se convertiría en algo. Estaba tratando de proteger la reputación de la familia. Ahí estaba. La verdad más fea y desnuda de todas. La verdad que finalmente cortó el último hilo microscópico de apego que tenía hacia ellos. Ella no se mantuvo en silencio por ignorancia. Se mantuvo en silencio porque creía fundamentalmente que Preston era superior a mí. Estaba dispuesta a dejarme robar y destruir mientras Preston tuviera éxito y trajera gloria al nombre de la familia. Sentí una profunda y escalofriante sensación de paz absoluta invadirme. La ira se evaporó. El dolor desapareció por completo. Estaba mirando a tres completos extraños en mi porche. Gracias, Margaret, dije en voz baja. Eso es exactamente lo que necesitaba oír. Miré a Preston a través de la cámara. Estaba mirando al suelo, completamente derrotado. Dije, mira a la cámara. Él lentamente levantó su pesada cabeza. Quiero que repitas exactamente lo que dijiste en la mesa, ordené. Palabra por palabra. Sacudió la cabeza, lágrimas frescas desbordándose por sus mejillas. Nathan, por favor, no hagas esto. Dilo, espeté, mi voz resonando con una autoridad absoluta e inquebrantable. Dilo o llamo a la policía y hago que te arresten por allanamiento de morada ahora mismo. Cerró los ojos, sus hombros temblaban violentamente. Tomó un aliento irregular y forzó las palabras a salir de su boca. Las palabras que habían alimentado mis noches sin dormir. Las palabras que habían construido mi imperio. Dije, ese invento tuyo es una broma, susurró Preston con voz quebrada, su voz resonando a través del altavoz. Dije que nadie lo iba a comprar. Dije que será mejor que sigas con tu trabajo habitual, hermanito. Y, tenías razón. Pregunté. No, Preston ahogó. Me equivoqué. Estaba tan equivocado. Sí, la tenías, dije. Extendí la mano y accioné el interruptor del panel del intercomunicador. Un fuerte clic electrónico resonó en el porche, cortando la conexión permanentemente. El micrófono quedó completamente muerto. No me despedí. No grité. Simplemente le di la espalda a la puerta principal, caminé por el pasillo y los dejé parados en el porche. Podían golpear la puerta todo lo que quisieran. Podían llorar.
Podían gritar. Podían destrozarse en mi jardín delantero. No iba a dejarlos entrar. Ni hoy. Ni mañana. Ni nunca. Entré en mi tranquila cocina, bañada por el sol. Me serví una taza de café recién hecho y me quedé junto a la ventana. La casa estaba completamente en silencio. No era un silencio solitario. Era el silencio pacífico y pesado de una fortaleza cuyas paredes finalmente habían sido puestas a prueba y demostradas ser impenetrables. Me apoyé en la isla de la cocina, siguiendo la veta del mármol con mis dedos. Pensé en el chico que solía anhelar la aprobación de su familia, que no quería nada más que escuchar a su padre decir que estaba orgulloso de él. Ese chico se había ido. El fuego de la traición lo había quemado por completo. Y lo que quedó atrás era algo mucho más fuerte. Algunas personas piensan que la venganza es ruidosa. Creen que requiere gritos, confrontaciones dramáticas y violencia física. Pero la verdadera venganza, el tipo de venganza que realmente sana tu alma, no se trata de destruir a la otra persona. Se trata de hacerla completamente irrelevante para tu vida. Se trata de reconocer que no tienes que encogerte para encajar en una familia que solo te valora cuando eres pequeño. Se trata de construir tu propia mesa, invitar a las personas que realmente te respetan a sentarse en ella, y tener el coraje absoluto de cerrar la pesada puerta de roble cuando las personas que se rieron de ti vienen a pedir limosna. Preston, mi padre, mi madre, tienen que despertarse todos los días y vivir en la realidad que crearon. Tienen que vivir con el conocimiento de que su arrogancia les costó todo. Ya no tengo que castigarlos. Sus propias vidas miserables son suficiente castigo. Recuperé mi poder en el momento exacto en que decidí que mi dignidad era más importante que su comodidad. Y nunca, jamás, me disculparé por proteger la vida que construí. Gracias por quedarte y escuchar mi historia hoy. No fue fácil de contar, ciertamente, no fue fácil de vivir, pero quería compartirla porque sé que no soy el único. Sé que hay muchos de ustedes que han sido objeto de burlas, subestimados y pasados por alto por las mismas personas que se supone que deben apoyarlos. Espero que esto haya resonado contigo de alguna manera. Espero que te recuerde que ser subestimado es un arma, no una debilidad. Una familia tóxica siempre intentará apagar tu luz porque expone sus propias sombras. ¿Alguna vez has enfrentado algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has tenido que alejarte de parientes tóxicos para proteger tu propia paz y tus propios sueños? Comparte tu historia en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje.